Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, muy buenos días. ¿Qué me están viendo? Mi nombre es Manuel Lascarro, yo soy director ejecutivo de la Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado. Les agradecemos nuevamente a quienes nos acompañaron el día miércoles en esta primera charla, en la primera charla del ciclo de conferencias virtuales para jefes de planta de concreto de la Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado, y a quienes nos acompañan el día de hoy por primera vez en esta presentación. Hoy tendremos una intervención a cargo de Carlos Mauricio Moreno sobre COVID-19, administración del riesgo por el jefe de planta. Vamos a hacer un recorrido de los aspectos básicos de la pandemia y las implicaciones que eso tiene en la operación, durante la operación y en la puesta en marcha. Sabemos que muchas compañías hoy en día tienen equipos detenidos, hay que preparar el plan de arranque nuevamente, y eso implica tomar una serie de medidas adecuadas para eso. Tenemos el auspicio para la presentación de Holcim en Colombia, de Praeventio y de Cementos Argos. Les agradecemos mucho por haber apoyado esta iniciativa para que pudiéramos participar. Estamos arrancando ya con 120 participantes el día de hoy. Vamos a ver a cuántos llegamos durante la jornada. Esperamos poder cumplir con el tiempo. No siendo más, yo voy a pasarle el control a Carlos Mauricio para poder iniciar con la presentación. Manuel, muchas gracias y buenos días a todos. Espero que se encuentren sanos, es lo más importante en este momento. Y como lo decía Manuel, la idea de este... Perdón un momentico, les quito el retorno. Listo. La idea de esta conversación es poderles dar las bases de la gestión de riesgos, ¿cierto? Pero muy aplicada al tema de COVID-19. ¿Por qué quiero hablar en general de gestión de riesgos? Porque hoy en día estamos en un ambiente muy cambiante, ¿cierto? En un ambiente en que todos los días vamos a tener que tomar decisiones porque la forma de trabajar es diferente. Y en la medida en que cada uno de los jefes de planta tengan claro principios básicos de cómo administrar el riesgo, pueden tomar mejores decisiones. Aquí estamos viendo, este es un gráfico de la norma ISO 31000, ¿cierto? Que en su versión del 2018, ¿cierto? Es una norma ISO que ya es certificable y incluyó todo el tema de gestión de riesgos, ¿cierto? Este gráfico trata de resumirlo, pero lo más importante es que el tema de gestión de riesgos ya no solo está en la ISO 31000, sino si vemos las versiones de la ISO 9000, de la ISO 14000 y de la nueva ISO 45000 que reemplazó la OSAS 18000, el tema de gestión de riesgos está incluido en las tres, ¿cierto? Es un tema que es importante para todas las organizaciones y lo tenemos que estar permanentemente manejando. Entonces, ese define la norma que riesgo, ¿cierto? Es el efecto de la incertidumbre en los objetivos e incluye un nuevo concepto, ¿cierto? Que es efectos positivos y negativos. Uno tiene que buscar la gestión de riesgos no solo para protegerse de las cosas malas, sino muchas veces hay situaciones que pueden ser positivas para la compañía y tiene que uno que aplicarle toda la evaluación para asegurarse que ese efecto se vaya a dar. Es decir, si tengo alguna situación de mercado que pueda ayudarme a mejorar mis estados financieros, pues tengo que hacer gestión de riesgos para que esa situación se presente positivamente.
nosotros estamos muy acostumbrados siempre a hablar en riesgos en la parte negativa, en la parte de pérdidas, en la parte de accidentes, y la ISO 32000 nos habla que también se puede implementar para aspectos positivos. A mí ese gráfico de la ISO 32000, que es un poquito enredado, me gusta simplificarlo en un gráfico típico de PHBA, de planear, hacer, verificar y actuar, donde tenemos que en identificar, hacer el mapa de riesgos de todo lo que nos puede suceder, ¿cierto? Una vez identificados todos esos riesgos que nos pueden afectar nuestra operación, pues tenemos que hacer una evaluación en cuanto a cuál es la exposición que yo tengo, ¿cierto? En severidad, que es qué daño me causa, y en la probabilidad de que este se me presente. Después de haberlo identificado y evaluado, ya tengo que empezar a trabajar en cómo lo mitigo, cómo lo trato, cómo hago para que ese riesgo que definitivamente existe, ¿cierto? Si se llegara a presentar, tenga una probabilidad menor de presentarse o que tenga un efecto menor al que normalmente tendría esperado. El ejemplo típico es el tema de un incendio. Yo puedo mitigarlo, ya sea disminuyendo las fuentes de ignición, o yo puedo mitigarlo con rociadores automáticos o con brigadas contra incendio, de forma tal que si se presenta el incendio no se extienda más de lo que uno esperaría. Y como todo ciclo PHBA, monitorear permanentemente sobre una base de comunicación. Este es uno de los errores más comunes de las compañías. Hacen muchos planes, muchos procesos, muy bonitas las matrices, pero no la comunican. Si no lo comunican y el equipo no lo sabe, pues no deja de ser un documento muy bonito que está en el anaquel o en el estante de algún directivo. ¿Por qué hacemos esto? ¿Cierto? A mí esta frase me encanta. Algunos dicen que es de Pablo Coelho, otros dicen que es de un teólogo americano. Yo realmente no sé quién será el que se la inventó, pero nos dice qué es la gestión de riesgos. Un barco está más seguro en el puerto, pero un barco no está hecho para estar en el puerto, está hecho para navegar. Y me gusta hacer el ejemplo con el barco, o me gusta la frase con el barco, porque es que cuando un barco zarpa, pues tiene que haber planeado todas las situaciones que se le pueden presentar. No pueden estar en la mitad de una travesía y darse cuenta de que no tenían la suficiente agua o que no tenían el repuesto o que se les olvidó algo. Ya cuando zarparon es muy difícil volver a puerto. Y para ponerlo en términos de nuestro negocio, del concreto, pues cuando hablamos de siniestralidad en las mixer, ¿cierto? En los vehículos de transporte concreto, pues la mejor forma para que no se estrellen es dejarlos en la planta. Con eso no hay riesgo alguno de que tenga un accidente, pero las mixers no están hechas para quedarse en la planta. Nuestro negocio es transportarse concreto. Entonces, como les decía, métodos de evaluación de riesgos hay muchísimos, ¿cierto? Ahí les presento una lista de muchas formas de evaluar los riesgos. Pero el problema de todos esos, que muchos de esos ustedes los conocen, ¿cierto? Es que uno tiene que tener mucha información y es un problema que hoy en día podemos estar sufriendo porque para tomar decisiones no tenemos la suficiente información, o peor aún, teniendo una información confiable o teniendo una información grande, puede que la situación que se presentó en ese momento de accidentes o de eventos o de problemas de hace 2 años o de hace 1 año o de hace 1 mes haya cambiado al momento, ¿cierto? Entonces, son métodos científicos para hacer evaluación de riesgos, pero de muy difícil aplicación, porque como les digo, no siempre se cuenta con la data o la data ya cambió, ¿cierto?, en el tiempo. Y una vez yo tengo evaluado el riesgo, pues yo puedo hacer 5 cosas con el riesgo. Yo puedo eliminar el riesgo, yo puedo definitivamente decir, oiga, el riesgo existe, pero lo asumo, vivo con él, sé que me puede ocurrir, ¿cierto? Yo puedo tomar acciones para disminuir la probabilidad de ese riesgo o implementar acciones que me disminuyen el impacto negativo, ¿cierto? Que es la severidad, o compartir el riesgo. Compartir el riesgo es lo que se llama transferir el riesgo, que normalmente se hace vía seguros, pero no es la única forma de transferir el riesgo.
Yo puedo contractualmente, si el riesgo es derivado con un contratista, ver cómo yo comparto el riesgo con él. Entonces, como les decía, el proceso es, yo identifico los riesgos, hago la evaluación, ¿cierto? Y tomo controles. A partir de aquí les voy a presentar una forma muy simple de que ustedes puedan hacer evaluación de riesgos o gestión de riesgos y vamos a empezar a meternos con el tema del COVID-19. Entonces, lo primero que nos dice es, tenemos que establecer un contexto. Los riesgos de una fábrica o de un negocio o de lo que uno quiere analizar son muy grandes, ¿cierto? Entonces, uno tiene que empezar, al elefante, uno se lo come de a pedacitos. Entonces, uno tiene que definir exactamente qué contexto de riesgos va a analizar. Si es toda la planta de concretos, si es un proceso de la planta de concretos, si es el tema de los accidentes laborales, si es el tema de los accidentes de vehículo. Cada uno tengo que poner el contexto para no desviarme, porque si no el análisis va a ser demasiado grande. Uno empieza a hacer análisis parte por parte y empiezo entre los procesos más críticos a los menos críticos. Después de que ya he definido ese contexto, ¿cierto? Tengo que definir cuáles son los riesgos que están expuestos. Simplemente una definición sencilla. Acá puedo tener riesgo de caída, aquí puedo tener riesgo de un golpe, aquí puedo tener un riesgo de una explosión. Listo los diferentes riesgos, ¿cierto? Y empiezo a trabajar en cuáles son las causas en que me puede materializar ese riesgo. Un incendio me lo puede causar un trabajo en caliente, un acto malintencionado de terceros, un rayo, y empiezo a listar simplemente todas las posibles causas que me pueden generar ese riesgo. Insisto, esto es un método cualitativo, ¿cierto? Que la idea es hacerlo con un equipo para que todos den sus ideas de todos los posibles riesgos y todas las posibles causas. Hay que analizar cualquier posibilidad de riesgo que se plantee. ¿Por qué razón? El cisne negro, ¿cierto? Que es una teoría que creó Nassim Taleb, ¿cierto? Hablaba que un cisne negro es aquel evento, ¿cierto? Que nadie piensa que puede suceder, pero sucede, ¿cierto? Y el nombre del cisne negro es en Inglaterra se hablaba que no existían cisnes negros, y casi para cualquier cosa que fuera imposible se decía que era un cisne negro. Hasta que a principios del siglo XX, ¿cierto? En una expedición que se hicieron en Australia, encontraron que en Australia había cisnes negros. Y cisnes negros entonces es aquel evento que nadie piensa que sucede, pero sucede. Y el ejemplo típico del cisne negro es el atentado a las Torres Gemelas o el atentado terrorista a 4 puntos en los Estados Unidos. Nadie tenía dentro de sus mapas, nadie pensaba que eso podía ocurrir y ocurrió. Con el tema del COVID, mucha gente dice que es un cisne negro, que nadie pensaba que eso podía ocurrir. Y resulta, ahí les estoy mostrando una gráfica, pues pandemias hemos tenido desde que se tiene registro del hombre, ¿cierto? Y hemos tenido, creo que hemos escuchado que hace casi 100 años hubo la gripe española, que tuvo entre 40 y 50 millones de fallecidos. Entonces uno diría, no, pues eso fue un evento de hace 100 años. Oiga, tenemos eventos como el SARS, como tenemos el MERS, el ébola, la H1N1 o gripa porcina, que en los últimos 20 años se presentaron, ¿cierto? Y por cuestiones del hombre que no le gusta hablar de los riesgos, ¿cierto? Que no les gusta asumirlos, resulta que sí ocurrían. Entonces no podemos hablar que esto es un cisne negro. Esto es un evento que los estudiosos dicen que es el rinoceronte gris. ¿Por qué rinoceronte gris? Porque es aquellos eventos que todo el mundo piensan que puede suceder, pero que nadie le presta atención. Y se le dice rinoceronte gris porque todos los rinocerontes son grises. Hay gente que habla que hay rinocerontes blancos, no, son grises claros. Hay rinocerontes negros, no, son grises oscuros. Todos los rinocerontes son grises. Y son las cosas que
pueden suceder y suceden. Lo que pasa es que la gente las da por sentadas de que eso no importa. ¿A qué viene todo esto? A que cuando hagan ese análisis de riesgos tienen que ustedes mirar todas las posibilidades, porque pueden estar, alguien puede salir con una idea de un rinoceronte negro, que no es que hay que incluirlo, o alguien puede salir con una idea de un cisne negro que puede ocurrir, o un rinoceronte gris, ¿cierto? Que hay que meterlo dentro del estudio, ¿cierto? Entonces, ya hablando del COVID, ¿cierto? Tenemos como contexto la planta y la operación de concreto, ¿cierto? El riesgo expuesto tendríamos al contagio del COVID y las causas, pues yo las he definido rápidamente como 3. O que lleguen visitantes enfermos a la planta, o que los empleados lleguen enfermos a la planta, ¿cierto? O que con las personas que yo interactúo fuera del espacio físico de la planta estén enfermas y por lo tanto me enfermen. Y los 3 tienen como característica que el riesgo está la cercanía que yo puedo tener. En este momento entonces ya tenemos, ya sabemos cuáles son las posibles causas o fuentes del riesgo. Vamos a dejar el tema ahí y vamos a seguir manejando el tema teórico y práctico de la evaluación de riesgos. Una vez yo tengo definidos los riesgos y las causas, yo tengo que definirle una frecuencia y una severidad. Acá les presento una tabla que es un simple ejemplo. Cada empresa tendrá que ver cuál es la frecuencia y para qué riesgos tienen esa frecuencia, ¿cierto? Y de igual forma tendrán que tener en cuenta una severidad. Igualmente, este es un ejemplo de una tabla de severidad, ¿cierto? Que es la que yo normalmente utilizo, pero dependiendo del tamaño y la situación de la empresa, pues pueden cambiar todas esas casillas. Lo más importante es que piensen que la severidad no solo se ve en dinero. Ahí estamos viendo 5 escenarios diferentes de lo que me puede afectar. A mí un riesgo me puede afectar en las personas, en dinero, en el aspecto ambiental, en los clientes o en imagen, ¿cierto? Y dependiendo de la industria y dependiendo del momento de la empresa, ¿cierto? Puede que haya un evento que no genere ninguna pérdida económica, pero que me afecte demasiado la imagen. Y si yo estoy, por ejemplo, saliendo al mercado internacional y tengo un problema de imagen, pues las consecuencias son nefastas. Eso que hemos hablado de consecuencias y probabilidad se ve resumido en esta tabla, ¿cierto? Entonces, ahí vemos cómo por un lado está la probabilidad y por otro lado está la severidad o las consecuencias. Y la idea es que cada uno de esos causas de los riesgos que hemos estado mirando o que hemos analizado en ese listado, las podamos colocar en cada una de esas casillas. Insisto, teniendo en cuenta cuál es la probabilidad y cuál es la consecuencia. Entonces, si volvemos a nuestro ejemplo del COVID, ¿cierto? La frecuencia, sabemos que acá estamos ante un riesgo con una alta tasa de contagio. O sea, la probabilidad es alta, ¿cierto? Y en cuanto a frecuencia, en cuanto a severidad, la gente podría decir, oiga, no, la severidad es alta, ¿cierto? Y resulta que la severidad sí es alta, pero depende de 2 factores. Ahí les estoy mostrando, ¿cierto? Ya apareció. Sí. Hay un análisis que se hizo con base en las fatalidades en China, ¿cierto? Y se decía que aunque la probabilidad de muerte en promedio es del 4%, si una persona tenía una enfermedad cardiovascular, su probabilidad de muerte era el 10%. Si era diabético, era del 7%. Si tenía una enfermedad respiratoria, era del 6%. Y si llegaba y no tenía ninguna enfermedad de base, pues su probabilidad de fallecer era el 1%. Entonces, fíjense cómo la severidad, que a veces uno la ve como muy simple, pues depende de factores. Y en la tabla que tenemos abajo es en casos analizados Italia, España, Corea y China, como a mayor edad, ¿cierto? Hay mayor probabilidad o hubo mayor cantidad de muertos. Eso nos está diciendo que la severidad no simplemente es morirse, sino que depende por 2 factores, que son las enfermedades base y la edad. Teniendo ya
el listado de riesgos y de causas, la idea es que cada uno de esos riesgos se coloque en la tabla como lo estoy mostrando en este momento, ¿cierto? Entonces, ahí vemos que el riesgo R lo he definido como un riesgo que tiene unas consecuencias muy altas, ¿cierto? Puede que sea las consecuencias sean derivadas por una contaminación irreparable o porque la pérdida es más de $2 millones o cualquiera de los 5 conceptos que tengo ahí y que ha ocurrido en la industria. O puedo tener el evento Q, ¿cierto? Que es de una probabilidad alta, porque sucede varias veces al año, pero las consecuencias o la severidad están en nivel 4. De esa forma puedo, de una manera gráfica, ¿cierto?, poder ver todos los riesgos a los cuales estoy expuesto y ya me da algunas ideas de cómo atacarlos. Sin embargo, ahí todavía no he podido definir cuál es mi plan de acción. Y el plan de acción, ¿cierto? Y cómo voy yo a atacar esos riesgos, lo hago con lo que se llama mapas de calor, ¿cierto? Ahí vemos la misma matriz que hemos estado manejando, ¿cierto? Y yo ya digo, oiga, riesgos que suceden varias veces al año, estoy en la esquina superior derecha, ¿cierto? Riesgos que suceden varias veces al año con un impacto alto, ¿cierto? Pues los coloco en rojo, o digo que el riesgo es very high, muy alto, ¿cierto? Coloco otros riesgos, dependiendo del apetito de riesgos que tenga la compañía, lo coloco en naranja, otros en amarillo, en gris y en verde. Y entonces ahí ya estoy definiendo, ¿cierto? Y estoy intrínsecamente dándole una prioridad a los riesgos. Y todo depende de qué es el momento de la compañía y cuál es mi apetito. Entonces, terminando el ejercicio, ¿cierto? Ahí ya vemos el listado de riesgos o de las causas de los riesgos, ¿cierto? Colocados en el mapa de calor y claro que me está diciendo que los riesgos P, Z y J pues serán los más importantes en este momento y en los que tengo que empezar a trabajar. Y tengo que empezar a trabajar para que pasen de esa esquina superior derecha, ¿cierto? Tratar de moverlos ya sea más hacia abajo o más hacia la izquierda para que queden en una situación donde yo ya me sienta cómodo con el riesgo. ¿Cómo hago para moverlos? A través de los controles, ¿cierto? Y los controles tienen 3 características y esta es una de las cosas que cuando hago revisión de eventos que se hayan materializado es donde mayores cosas encuentra uno y sorpresas. ¿Por qué razón? Hay empresas que son muy juiciosas para hacer todo el proceso de administración de riesgos, hacen todo el proceso de mitigación de riesgos al establecer controles, ¿cierto? Pero los controles o no se cumplen, ¿cierto? O estuvieron mal establecidos, ¿cierto? O hay un responsable, no se definió muy bien el responsable y cada cuánto se aplicaba, ¿cierto? O el control como tal no fue probado y por lo tanto no fue muy efectivo. Entonces, ¿qué sucede? La empresa identificó el riesgo, lo cuantificó, lo metió en una matriz, supuestamente tuvo en cuenta algunas medidas de control para mitigar ese riesgo y esos controles no fueron efectivos. ¿Y cuándo se da cuenta uno que no fueron efectivos? Cuando ocurre el siniestro. Entonces, un control, ¿cierto? Lo que busca, ¿cierto? Es bajar la frecuencia y la severidad. Después de que uno aplica el control, debe analizar si esa frecuencia o esa severidad, si fue lo suficientemente modificada y ya lo puso ese riesgo en una etapa, en un sitio dentro de la matriz que sea aceptable para mí. Adicionalmente, ¿cierto? Ese riesgo aceptable para mí es lo que se llama el riesgo residual, ¿cierto? Si ese nivel no queda en un nivel aceptable, es necesario aplicar otros tipos de controles. Y para eso, ¿cierto? Tengo que tener mucho cuidado porque si el control que yo aplico, tengo que revisar que no me esté generando otros riesgos adicionales que pueden ser peor que la enfermedad. Y para poder mitigar un riesgo es posible que yo necesite o yo requiera aplicar 2 o más controles sobre el evento. Volvemos al tema del COVID, ¿cierto? Entonces habíamos dicho que las causas podían ser que los visitantes llegaran enfermos, que los trabajadores llegaran enfermos o
la interacción con otras personas. Entonces vamos a empezar a hablar de algunos controles, ¿cierto? Muy genéricamente, y pues vamos a ser más específicos. Entonces, insisto, los controles deben ser claros y específicos, deben tener responsables y fechas de aplicación y deben ser probados. Entonces, si yo definí que una de las causas que yo puedo tener del riesgo de transmisión del COVID son los visitantes, pues tengo que definir controles claros para el control de visitantes. Y ahí tengo que haya un proceso de definir quiénes son los visitantes, contratistas, proveedores que realmente se necesita que estén en la planta, ¿cierto? Habrá gente que le digamos, oiga, no, hagamos una videoconferencia, hagamos una llamada, o espera que pase la emergencia y después miramos, ¿cierto? Tratemos de evitar que los visitantes vayan a la planta. Entre menos gente tengamos en la planta, es mucho mejor. Hay que decirle a esos visitantes cuáles son los protocolos de seguridad que defino en la planta. Es muy común que ya nuestros contratistas sepan que tienen que llevar bota con punta de acero, que tienen que llevar camisa manga larga, con reflectivo, que tienen que llevar su casco. Pues ahora tenemos que decirle si tienen que llevar tapabocas, las características de ese tapaboca. De pronto lo que yo necesito y he definido es que no es un solo tapabocas, sino que tiene que tener tapabocas y gafas, etc. Y algunas empresas, no es, tengo mis dudas sobre el mismo, pero algunas empresas lo han implementado como disuasor, ¿cierto? Le pide que el empleador de ese contratista emite una carta diciendo que la persona está en buenas condiciones de salud, ¿cierto? Pues puede sonar a un saludo a la bandera, pero de alguna forma hace que el empleador de ese contratista, pues al firmar ese documento, pues tenga que preocuparse un poquito más por la salud de esa persona que va a entrar a nuestras instalaciones. Segundo control, ¿cierto? A mí me pueden decir que la persona está sana, ¿cierto? Pero yo tengo que asegurarme de eso. Una forma para asegurarme de eso, todos sabemos que una de las características o una de las formas de saber si alguien tiene COVID, ¿cierto? Es el tema de la fiebre, ¿cierto? No todo quien tenga fiebre, ¿cierto? Tiene COVID, ni todos los que tienen COVID tienen fiebre, pero sí hay una porción de la población que tiene el virus que se le manifiesta con la fiebre. Entonces la idea es que podamos tomar temperatura a la entrada de la planta. Pero ¿qué sucede? Tenemos que tener instrumentos adecuados para esa medición, ¿cierto? La idea es que sean termómetros que no sean de contacto, que sean termográficos. Y a quien le vayamos a entregar ese instrumento, ¿cierto? El cual debe estar debidamente calibrado, hay que darle la capacitación suficiente para que entienda qué es lo que está midiendo, ¿cierto? Ahí vemos en la esquina superior derecha una medición de temperatura con cámara termográfica, ¿cierto? Que no es tan fácil, pues uno sí sabe que amarillo y naranja, pues es temperaturas mayores, pero no sé cuánto mayor es. Si yo no le explico a la persona, ¿cierto? Claramente cuáles son las señales de alarma o cuándo debe una persona, según la cámara o según el termómetro, tiene fiebre, ¿cierto? Pues no estoy haciendo nada. Entonces, es un control que tenemos que aplicarlo debidamente. El tercero es el tema del tapabocas, ¿cierto? Los tapabocas son un excelente método de control para evitar la propagación del virus para aquellas personas que están enfermas, ¿cierto? O peor aún, hay mucha gente que siendo asintomática tiene el virus. Entonces me evita que si la persona está enferma me lo propague, ¿cierto? Y aunque se dice, o perdón, no se dice, aunque el virus entra al cuerpo humano por medio de las mucosas, entendiéndose mucosas por la boca, por la nariz y los ojos, ¿cierto? Y uno piensa que el tapabocas lo está protegiendo para eso, ¿cierto? Si no hacemos un uso adecuado de ese tapabocas, el tapabocas se vuelve más, es una esponja del virus, ¿cierto? Que si yo no lo manejo adecuadamente y si yo toco el tapabocas o la mascarilla con la mano,
y como les digo, ha sido una esponja del virus, pues lo que estoy haciendo es propagando el virus, porque una vez que lo toque yo con la mano y después me rasque la nariz, ¿cierto? Pues yo mismo me estoy metiendo el virus al cuerpo. Entonces, como los controles les digo que tienen que ser probados, ¿cierto? Y tenemos que ver que sean eficientes, ¿cierto? Vamos a ver unos videos, lamentablemente tuvimos problemas para que puedan escuchar el audio, ¿cierto? El primer video, ¿cierto? Que es hecho por un bombero argentino, lo que hace es, con un aerosol simple y sencillo, pone a prueba diferentes tipos de tapabocas y ve si los tapabocas funcionan o no funcionan en su función, valga la redundancia, de que el fluido que al yo estornudar sale o no sale de mi boca. Entonces ahí está con el spray, que es un desodorante, ven como sí pasa, es decir, aunque la persona venga con el tapabocas, ¿cierto? El tapabocas no está cumpliendo su función, es decir, pedí el control, pero el control no es efectivo, ¿cierto? Y ahí utiliza diferentes tipos de telas, ya hemos visto muchos videos de YouTube, ¿cierto? Donde la gente dice cómo hacer su tapabocas o su mascarilla en casa, ¿cierto? Y no necesariamente son efectivos, ¿cierto? Y ahorita todo el mundo está tratando de hacer tapabocas porque hay una gran demanda, ¿cierto? Tenemos que cuidarnos que sean efectivos. Ahí ya utiliza, ¿cierto? Uno médico. Miren que no pasa. Este es una mascarilla clínica, es una barrera, no pasa esto, y este es el famoso N95, donde no pasa. Ahí demuestra claramente que dependiendo del tipo de tapabocas, si está cumpliendo su función o no está cumpliendo su función. Sería muy difícil que cada persona tuviera en la planta, ¿cierto? Un spray para hacer esa prueba, ¿cierto? Pero acá les voy a presentar una prueba muy sencilla con la cual ustedes podrían, que cada persona que llegue con un tapabocas a la empresa, ¿cierto? Saber si ese tapabocas es eficiente o no. Creo que se... A ver. Entonces ahí vemos una persona soplando un encendedor, ¿cierto? Con un tipo de tapabocas, no se apaga por más de que se sople, ¿cierto? Y en el tercer caso, sopla, ¿cierto? Y la llama se apaga. ¿Qué quiere decir eso? Que sí está dejando pasar el aire, sí deja de estar pasando lo que tengo yo cuando yo estornudo, es decir, no está siendo efectivo, ¿cierto? Y como les decía, el tapabocas puede ser muy eficiente, ¿cierto? Pero si yo no hago una buena disposición y si yo no me lo quito de una forma adecuada, ¿cierto? Lo que estoy haciendo es, si yo no tengo el virus, haberlo concentrado en el tapabocas en la parte externa, y si yo lo toco, pues me lo estoy llevando a las manos. En este video vamos a ver cuál es la forma adecuada de quitarse un tapabocas, ¿cierto? Entonces, la idea es coger los cauchos del tapabocas, ¿cierto? O los lazos del tapabocas y quitárnoslos desde ahí. Y fíjense que mi mano no está teniendo contacto con la parte externa del tapabocas, ¿cierto? Otra de las formas que la gente ha dicho que uno debe cuidarse del tema del COVID-19 es el uso de guantes. El primer mito que hay que romper es el virus no entra por la piel, ¿cierto? Si yo estoy pensando que utilizar guantes hace que el virus no me entre, eso no me estoy protegiendo de nada, ¿cierto? Que es que con el guante yo me estoy protegiendo de que si toco una superficie que tiene un virus, ¿cierto? Y después me rasco la barbilla o me llevo las manos a la cara, ¿cierto?
me estoy protegiendo, pues si tengo el guante puesto, lo que hice fue captar el virus y llevármelo yo mismo. Entonces, de igual forma como con la mascarilla, puedo estar captando los virus, con los guantes me puede suceder lo mismo. No estoy diciendo que no se use, ¿cierto? Pero tengo que tener cuidado que si los uso, tengo que quitármelos de una forma adecuada. Ahí estamos viendo cómo quitar el guante de la forma para que mis manos no entren en contacto con las cosas que puede haber tocado el virus, el guante. Y la idea es que una vez yo me quite los guantes, ¿cierto? Inmediatamente me lave las manos de todas formas, ¿cierto? Los guantes pueden o no pueden ser efectivos. Lo más importante es que la gente sepa es que yo entre en contacto con alguna superficie que puede tener el virus, debo lavarme las manos, ¿cierto? Y si en ese momento no me puedo lavar las manos, tengo que utilizar gel antibacterial, ¿cierto? Para minimizar el efecto del virus. El otro control que todos hemos escuchado es el distanciamiento social. Y para hablar de distanciamiento social es cuando una persona está a menos de 2 metros de la otra, ¿cierto? Entonces yo tengo que analizar en qué momentos dentro de mi operación, ¿cierto? Ya sea dentro de mis predios o fuera de mis predios, mis empleados, ¿cierto? Mis colaboradores pueden estar en situaciones donde estén a menos de 2 metros. Y esas situaciones pueden ser las reuniones que yo hago en la mañana, ¿cierto? Cuando hago entrega de documentos o de artículos, cuando de pronto necesito sacar algo del almacén, ¿cierto? Cuando voy y tomo mis alimentos, cuando hay plantas que tienen comedores o tienen cafeterías, ahí las personas pueden estar a menos de 2 metros, ¿cierto? Y el mismo proceso que yo haya establecido, ¿cierto? Pues para mi ciclo de producción de pronto yo tengo escritorios que están muy pegados. Entonces tengo que pensar cada una de esas situaciones, qué controles voy a establecer. Entonces yo puedo tener que establecer espacios abiertos para hacer esas reuniones, de forma tal que estén a más de 2 metros y que haya ventilación, o tener que hacer cambios en los procesos para que la gente no esté no esté tan cerca, o tengo que hacer señalización para que la gente, creo que todos hemos visto que en los sitios donde hay que hacer cola, colocan señales de forma tal que la gente respete los 2 metros de distancia, o de pronto yo voy a tener que hacer turnos de producción para que no haya tanto colaborador en la planta, o voy a tener que aumentar la protección y dar los medios para que haya lavado de manos. Esta es una forma que quise yo explicarles de cómo aplico yo administración de riesgos con el tema del COVID, ¿cierto? Pero acá, para mí sería un súper triunfo donde este slide, cada uno de ustedes se lo aprenda, lo tenga en la cabeza o lo tenga en el escritorio, ¿cierto? Y cada vez que tengan que analizar cualquier cambio, que insisto, hoy en día con la situación vamos a tener que estar haciendo cambios todos los días, ¿cierto? Yo analice qué me puede pasar, ¿cierto? Qué probabilidad y qué severidad tenga de ese evento, priorizo con un mapa de calor, establezco controles y reviso si eso es suficiente. Eso me funciona para todos los días, ¿cierto? No para los super riesgos, sino para las cosas sencillas. Ya habiendo pasado la administración de riesgos como teoría, ya vamos a ver lo que decía Manuel de que algunos tips que hay que tener en cuenta ahorita que tengamos una operación que está parada, ¿cierto? Que ya el gobierno nos permita operar total o parcialmente, que debemos tener en cuenta para eliminar o para reducir la probabilidad de riesgos, ¿cierto? Acá hay 7 generalidades que tengan en la cabeza. Lo primero, esto no lo puedo hacer el día anterior que voy a arrancar. Esto tiene que tener un proceso de planeación, ¿cierto? Y ojalá entre más tiempo puedan ustedes iniciar el proceso del arranque, de planear el arranque de la planta, van a tener mayores beneficios. Lo segundo, si yo voy a arrancar, tengo que ver qué proveedores que me prestan servicios, ¿cierto? Ya sean externos o que vayan a mi operación,
tengo que hablar con ellos, porque puede que yo arranque y él no arranque, ¿cierto? Puede que yo arranque y él esté a media marcha y yo lo necesito a marcha completa, ¿cierto? O tenga que buscar otro proveedor. Entonces no me puedo solo pensar en cómo es mi arranque, sino tengo que pensar en mi entorno y cómo ese entorno me va a suplir. Un claro ejemplo es si yo tengo un convenio con una estación de gasolina que es en la cual se surten mis mixer de combustible, pues tengo que asegurarme que esa bomba de gasolina, esa estación de servicio, esté operativa el día que yo vaya a arrancar, porque nada salgo con tener a los carros, a la gente, a la planta andando, si resulta que no tengo combustible y me demoro un tiempo en hacer un nuevo convenio con otra estación de servicio. Si cuando se hizo la parada de la planta, ¿cierto? Cuando se paró la operación, hubo documentación que se haya diligenciado, es importante recuperarla y ver qué cosas se hicieron, qué cosas se pararon, qué registros se cerraron, qué material se retiró, ¿cierto? Para de esa forma hacerlo en inversa y volverlo al operativo. Piensen en todas las posibles fugas, ¿cierto?, que pueden tener los equipos. Y en fugas estamos hablando de líquidos, de fluidos, de corriente, de aire, de productos, los inventarios, ¿cierto? Todo lo que se me pudo haber perdido o se me pudo haber fugado el tiempo que yo estuve parado porque debo yo revisar cuál es su estatus. Entonces, si yo pienso que puede haber una fuga de corriente en una batería del equipo de la UPS, ¿cierto? Y la UPS es crítica, pues tengo que ir a hacerle pruebas a esa batería, porque no va a ser que yo trate de arrancar la planta y la UPS no me esté funcionando, ¿cierto? Y por lo tanto voy a estar desprotegido. Un equipo para todos para nadie es un secreto que un equipo parado puede sufrir o cuando lo arranque o el simple hecho de haber estado parado puede estar sujeto a ciertos esfuerzos para lo cual no está diseñado y puede tener daños. Entonces hay que evaluar esos equipos, de qué tipos de daños pueden tener al momento de arrancar. Tengo que partir de la base que mi normalidad ya no existe, ¿cierto? Tengo que pensar que los suministros, si antes yo estaba acostumbrado a que en la tarde llamaba y al otro día tenía agregados o tenía un aditivo, eso no va a ser hoy en día tan fácil. Entonces tengo que saber cuál es mi nuevo oferta que me dan los proveedores para suministrarlo. Y por favor, desde apenas vayan a pensar que van a arrancar, compren los suficientes suministros de seguridad, jabón, tapabocas, antibacterial, etcétera, ¿cierto? Esos son generalidades para el arranque, pero en el tema de las personas, ¿cierto? Tengo que pensar muy bien, si no, cuando vaya a arrancar, qué personas son las que me van a apoyar para ese arranque. Veíamos muy bien, ¿cierto?, que frente al COVID, el tema de enfermedades base, ¿cierto?, como pueden ser enfermedades cardíacas o enfermedades respiratorias, son un agravante para el riesgo y la edad. Entonces, si yo no voy a arrancar al 100% la planta, ¿cierto?, tengo que ver con qué personal lo voy a arrancar y esa población vulnerable, ¿cierto?, ver si realmente la requiero y si la requiero, qué protección adicional le voy a dar, o si de pronto puede esa población vulnerable que mejor se quede en casa. Debo evaluar todos los procesos donde puede haber cercanía, ¿cierto? Y tengo que capacitarlos en esos nuevos procesos que he definido para que no haya cercanía, ¿cierto? Tengo que revisar qué planes de sucesión rápidos podría yo aplicar en caso que una persona se me llegue a enfermar, ¿cierto? Si un jefe de planta se me enferma, ¿quién lo va a reemplazar? ¿Cierto? Porque el reemplazo tiene que ser inmediato. Tenemos que estar muy abiertos. Puede ser una persona joven que no tenga ningún síntoma, que no tenga ninguna enfermedad, que uno diría, a esa persona la voy a llamar a operar. Tengo que entrevistarlo porque no sabemos en esta situación qué está en la mente de ese colaborador, qué preocupaciones, qué estrés, qué problemas financieros o familiares tiene. Puede que él no esté enfermo, pero su papá puede estar diagnosticado por COVID. Tenemos que tener la sensibilidad de
entender esa situación e indagar por esa situación y tomar decisiones, ¿cierto? Puede que nosotros llamemos a trabajar a una persona, ¿cierto? Que sea un papá soltero con una hija de 8 años, y como ustedes saben, por lo menos en Colombia, pues los colegios solo van a empezar clases hasta el 30 de mayo. De pronto esa persona no tiene con quién dejar esa hija, ¿cierto? Y aunque venga a trabajar, el señor va a estar con la mente en su casa y qué le está pasando a su hija. Todas esas cosas hay que tener mucha sensibilidad de ver cómo lo manejamos. Tenemos que hacer una reinducción, dependiendo del país, ¿cierto? Podemos haber estado parados 2, 3, 4 o hasta 6 semanas. Y en 6 semanas las personas se les olvida mucho de lo que ya sabían. Tenemos que hacer unas charlas de seguridad y mi recomendación es que para esas charlas de seguridad hablemos tanto del riesgo del COVID como repasemos los accidentes o las estadísticas que tengamos de accidentalidad o de problemas que han surgido en el pasado. Eso es una muy buena forma de sensibilizar al equipo y volver a levantar ese nivel de alerta que necesitamos de nuestro personal frente a los riesgos. Y por último, tenemos que abrir, sé que lo hacemos, pero ahora tenemos que abrirlo al 200%, canales de comunicación para que la gente que tenga alguna preocupación, algún problema, nos lo pueda manifestar. Es muy peligroso un colaborador ante toda esta situación que no esté con los 5 sentidos en la operación. Entonces ya vimos la generalidad de las personas, ¿cierto? Ahora vamos a ver en la operación. Lo primero, si no voy a arrancar al 100%, tengo que hacer un análisis de cuál es la mejor planta en la cual yo debo iniciar esa operación. Si yo tengo varias plantas que pueden surtir a los clientes que en este momento me van a requerir material, debo analizar cuáles son los pros y contras de cada una de esas plantas, sus capacidades, ¿cierto? Su rendimiento, y de pronto no es necesario abrir 3, sino con 2 son suficientes con nuevos procesos. Segundo que tengo que revisar, ahí les muestro una malla, revisen el entorno. Una planta en 3 o 4 semanas que estuvo parada, puedo tener un muro que se me haya caído o que me lo hayan tumbado. Entonces es muy importante revisar todo el entorno de la planta. Los canales que tenga yo de desagüe, tanto a nivel de piso como a nivel de techos, hay que revisarlos. Es una labor de mantenimiento que uno normalmente hace, pero que con el tiempo parado puede que se haya acumulado material. Tengo que revisar mis fuentes de materias primas, cómo están. Yo puedo haber tenido agregado que se me haya contaminado, ¿cierto? O que no esté en las mejores condiciones o que tenga que removerlo para que volverlo a ser útil, lo que sea, pero todo esto debo hacerlo antes de arrancar la operación. Tengo que establecer, si le estoy diciendo a la gente que el mensaje es que se deben lavar las manos, pues tengo que colocar las formas para que ellos se puedan lavar las manos. Si tengo 50 personas en la planta y solo tengo un lavamanos, pues lo que los estoy llamando es a que se me acumulen en lavamanos, ¿cierto? Y estoy por establecer un control, por hacer cumplir un control que es el lavado de manos, ¿cierto? Estoy dejando un control de lado que es que no se me acumule la gente o que no cumpla con ese distanciamiento. Entonces tengo que ver cómo hago para que todo el mundo pueda tener acceso a lavamanos, ¿cierto? Si defino que tengo que ya las reuniones no las hago en la sala de juntas o en la sala de operación, sino las voy a hacer al aire libre, pues tengo que pensar en carpas, ¿cierto? O dónde voy a hacer esas reuniones. Y por último, súper importante, en estas 4 o 2 o 6 semanas se pueden haber vencido permisos, ¿cierto? O documentos. Entonces tenemos que revisar que toda la documentación de la planta esté al día, ¿cierto? Ya entrando a los equipos, tenemos que revisar que todas las partes móviles de los equipos, cuál es su situación, cómo están de lubricación, que no tengan ninguna obstrucción por algún material que les haya podido caer, ¿cierto? Tengo que hacer un ajuste general de la planta porque no sabemos cómo está después de este tiempo de paralización, y todos los equipos contra incendio debo revisarlos. Si tengo una bomba, hacerle la prueba a la bomba. Si tengo extintores, tengo que revisar que todos los extintores estén en su sitio y que no estén vencidos.
¿cierto? Y en general tengo que hacer una muy buena revisión a todos los equipos de la planta, como si fuera a arrancar la primera vez. Y espero estar equivocado, ¿cierto? Pero yo creo que esta medida que han tomado los diferentes gobiernos de mandarnos un confinamiento, esta no va a ser la primera ni la última vez. Todo lo que yo he leído de cómo se manejan las pandemias hacen que, o nos indican que muy seguramente después de que nos den permiso de volver a operar, más tarde, en 1, 2, 3 o 5 meses, nos volverán a confinar, ¿cierto? Por lo menos tendremos que parar otra vez la planta y rearrancar nuevamente. Con los vehículos, ¿cierto? Tenemos que ver, igual que con la planta, cuál es la planta más adecuada, tengo que ver cuáles son los vehículos más adecuados para esa demanda. No vamos a arrancar el día 1 con el 100% de la demanda que teníamos antes de parar, ¿cierto? Entonces yo de pronto tengo que ubicar los vehículos que sean más adecuados para la operación y más importante que adecuados, que sean los más confiables. Si yo tengo una flota de diferentes años, ¿cierto? O con diferente mantenimiento, los vehículos que estén en mejores condiciones son con los cuales yo debería arrancar. Debo hacerlo, ese chequeo preparacional que que estamos todos acostumbrados a hacer todas las mañanas antes de prender el equipo, pues la idea es hacerlo a fondo antes de iniciar el arranque, unos días antes, y tiene que ser no solo chulear, sino tengo que pensar, oiga, si hay algo que yo detecte que está funcionando, pero que ya se nota que ya casi va a cumplir su ciclo, pues debería yo adelantarme y cambiarlo, ¿cierto? De forma tal que ese vehículo me asegure la operación y no, después de que yo arranque, se me llegue a varar, ¿cierto? Súper importante, ya tuvimos un caso, si el vehículo fue usado, ¿cierto? Para las campañas que ayudaron muchísimo y por cierto, felicitaciones por esa ayuda que le dieron a las diferentes ciudades en las campañas de lavado de las áreas públicas, donde los mixers fueron cargados con agua con jabón, ¿cierto? Hay que darle una muy buena limpieza a esa olla, porque el jabón produce espuma, la espuma lo que hace es, si yo meto concreto en esa olla, ¿cierto? Esos rastros de jabón me va a aumentar la cantidad de aire en el concreto y por lo tanto voy a tener problemas, ¿cierto? En las condiciones del mismo. Entonces, si un camión fue lavado, ¿cierto? Fue utilizado en las campañas de lavado, hay que darle una muy buena limpieza y si no estoy seguro de esa muy buena limpieza, lo que tengo es que aumentar para ese primer viaje, ¿cierto? Un poco la cantidad de cemento de esa fórmula de concreto para evitar tener los problemas. Creo que lo que se ha dicho que es entre 7 y 10 kilos de cemento por metro cúbico para asegurarnos no tener problemas con ese concreto en ese primer despacho, ¿cierto? Y como no todo es perfecto, tenemos que tener perfectamente definido y claro, con todos los roles asignados, qué pasa en caso de una varada de un vehículo y en caso de una emergencia, un accidente, ¿cierto? No puede ser que se me vare un vehículo, yo hable de todos los temas de seguridad que hemos estado hablando y que cuando la persona vaya a desvarar, llegue sin tapabocas, llegue sin lentes, ¿cierto? O llegue enfermo, ¿cierto? En Colombia nos sucedió un caso que para mí es un ejemplo de lo que es adelantarse a los hechos. Hubo una misión humanitaria del gobierno para traer unos colombianos que estaban en China, ¿cierto? Fue toda una discusión de cómo iban a manejar el tema, de dónde los iban a confinar para que pasaran su periodo de aislamiento, ¿cierto? Los metieron en un centro de alto rendimiento y la noche que llegaron, ellos llegaron aproximadamente a las 11 de la noche, a las 3:30 de la mañana, ¿cierto? Se rompió una tubería de agua caliente. ¿A qué traigo este ejemplo? A que ellos habían pensado, ¿cierto? Los que planearon todo el proceso habían dicho, ¿qué pasa si nos toca desalojar las
habitaciones, todos, y tenían carpas montadas, instaladas, con camas, ¿cierto? En caso tal de que se les hubiera presentado se presentara una emergencia y tuvieran que evacuar las habitaciones, como les ocurrió a las 4 horas de haber llegado. Eso se llama adelantarse a los hechos. Suena demasiado al extremo, pero las cosas suceden. Y qué bueno que en este ejemplo tuvieron las carpas, porque imagínense 15 personas, perdón, 45 personas que fueron las que vinieron de China, saliendo sin tener un protocolo de que en caso de tener que evacuar, a dónde tenían que llegar. Entonces, después de que ya vimos las generalidades de antes de arrancar la planta, como los equipos, la planta, los vehículos, ya vamos a entrar, listo, empezamos a operar, día 1. Yo tengo que asegurarme que todo el mundo tenga tapabocas, ¿cierto? Que todo el mundo utilice la protección visual. Como les digo, el virus entra por las mucosas, boca, nariz y ojos, ¿cierto? Debo buscar la forma para que la gente se lave las manos cada 3 horas o después de haber tocado cualquier superficie no segura. Tengo que fomentarles a la gente que se mantengan hidratados, en buena forma y protegidos, ¿cierto? Porque de esa forma, si se llegan a contagiar del virus y tienen un buen estado de salud, las consecuencias no van a ser tan fuertes, ¿cierto? Y tengo que tener los planes de contingencia por si algo sale mal. Como les decía, el ejemplo de las carpas que les comentaba ahora. Y esos planes de contingencia tienen que tener en cuenta. ¿Qué pasa si me llega un visitante enfermo? ¿Qué voy a hacer? Simplemente le voy a decir no entra, o voy a llamar a la autoridad de salud, ¿cierto? Lo voy a llevar a mi sitio que yo tenga de aislamiento o no lo voy a dejar entrar a mi sitio de aislamiento. Eso lo tengo que tener definido desde antes y no empezar a improvisar el momento que se me presente. ¿Qué voy a hacer con un contratista que llegue sin los requisitos? Es muy fácil decir, pues no entra. ¿Qué pasa si ese contratista que llega sin los requisitos, ¿cierto? Es el camión de agregados y yo ya tengo mi patio vacío, ¿cierto? De agregados. ¿Lo dejo entrar o no lo dejo entrar? Si lo dejo entrar, ¿en qué condiciones? Entonces uno recomendaría, oiga, de igual forma como a veces sucede que llega gente sin casco y necesito que la persona entre, pues de pronto sería bueno tener algunos tapabocas en la portería para suministrárselo a esa persona, o podría tomar yo la decisión para no tener que hacer pruebas de que si el tapabocas funciona o no funciona, como lo vimos en el video. Todas las personas que entren a la planta yo les suministro el tapabocas, ¿cierto? ¿Y qué voy a hacer en caso de que se me presente un accidente dentro de la planta? En la operación, ¿cierto? Muy rápidamente, pues voy a tener que implementar algo que no tenía antes, que son las cuadrillas de limpieza y desinfección, ¿cierto? Que no era mi operación normal, pero hoy en día va a tener que ser mi operación normal. Y mi operación normal, no por 2, ni por 3, ni por 4 semanas, sino por varios meses, ¿cierto? Tengo que entregarles kit de higiene a cada uno de mis colaboradores, ¿cierto? Muy recomendable establecer recordatorios para el lavado de manos, ya sea con una sirena o con un parlante o con un pito, ¿cierto? Cada 2 o cada 3 horas sonarlo para que la gente recuerde que tiene que lavarse las manos, ¿cierto? Usted se puede ir a casos, como lo he visto en algunas compañías, donde tienen gente que pasa recordándole uno a uno o hasta hacen campañas lúdicas para el lavado de manos, ¿cierto? Como ya lo dije, eviten hasta donde se pueda que entren terceros a la planta, ¿cierto? Y si tienen que entrar, que hayan espacios abiertos donde se puedan reunir o donde puedan realizar sus labores, ¿cierto? Recordarle a la gente que utilice el tapabocas no solo es mientras que esté en la operación, ¿cierto? Si tiene que tomar transporte público, utilice el tapabocas, ¿cierto? Ojalá los que puedan no utilizar transporte público, sino su transporte personal o bicicletas o otros medios de transporte donde no haya aglomeración, mucho mejor. Todos los días estéle hablando del COVID. Necesitamos que la gente esté alerta y entienda que eso es una cosa de verdad, que sucede y que es muy grave, ¿cierto? Tome temperatura periódicamente,
con los termómetros sin contacto. La idea es que por lo menos al inicio y al final de la jornada tomemos temperatura a todo el personal y tengamos muy claro ese protocolo de aislamiento. Si una persona me da fiebre, ¿yo qué voy a hacer con esa persona? Yo la voy a mandar a qué cuarto o a qué carpa, ¿cierto? Tener claro que nadie se debe acercar, a dónde debo llamar, etcétera. Ese protocolo de aislamiento tiene que estar debidamente definido de antemano. Tengo que decirle a nuestros operadores, ¿cierto? Que tengan muy limpia su cabina, ¿cierto? En especial todas aquellas partes de la cabina que yo toco con frecuencia, ¿cierto? Por lo tanto, debo estar limpiándola, ¿cierto? Con buena frecuencia. Debo mantener buena circulación en la cabina, ¿cierto? Por lo tanto, es muy bueno que tengan gel desinfectante dentro del equipo y que no operen ni aborden equipos a los cuales no han sido asignados. Esa es su cápsula, esa es su burbuja, ¿cierto? El operador debe mantenerla limpia, debe evitar que la gente, que terceros entren o se suban a la cabina, ¿cierto? Y si hay un camión que lo manejan dos operadores, ¿cierto? Pues debo asegurarme que en el momento en que haya el cambio de turno, el anterior lo haya desinfectado y el que lo va a tomar nuevamente vuelva y lo haga, ¿cierto? Aquí cualquier prevención, ¿cierto? No sobra. En la entrega del producto, ¿cierto? Que utilicen el tapabocas, evitemos hasta donde sea posible, ¿cierto? El contacto con elementos del cliente o de la obra, ¿cierto? Si hay una planilla que firmar, pues ojalá hagamos acuerdos con los clientes o con las obras para que no hayan ese tipo de elementos. Y si definitivamente toca firmarlo, pues que nuestro colaborador lleve su propio esfero y no tenga que tomar el esfero del cliente, ¿cierto? Y si tengo que agarrar una planilla, pues tomo la planilla, la firmo e inmediatamente me lavo las manos o por lo menos utilizo el gel desinfectante. Evitemos el entregar o el prestar utensilios, ¿cierto? Si donde el cliente hay algún turno de espera o yo voy a tomar mis alimentos o yo voy a hacer algo dentro del cliente, mantengo el distanciamiento social, es decir, debo buscar no estar a más de 2 metros de cualquier persona, debo mantenerme sano y como ya les digo, debo evitar que cualquier persona toque el equipo. Debo darle mucha capacitación, tranquilidad, pero a la vez capacitación. ¿Qué pasa si uno de nuestros colaboradores se siente que tiene síntomas? El protocolo que yo les sugiero es que debe avisar inmediatamente a su jefe, ya sea que esté de turno, ¿cierto? O si está en la casa, que llame a su jefe a decirle que tiene fiebre o que tiene una tos seca o que tiene cualquiera de los síntomas. Inmediatamente ese colaborador hay que decirle, mire, ahora sí, póngase el tapabocas y no se lo quite por ningún motivo. Y se me había olvidado decirles, por favor, el tapabocas, ¿cierto? Aunque se llama tapabocas o mascarilla, debe cubrir nariz y boca. Es muy común que la gente utilice el tapabocas y deje las fosas nasales fuera de ellos, ¿cierto? Y debemos de decirle a ese colaborador que se aísle lo más posible hasta que tenga la atención médica. Si es en la planta, lo tendremos que colocar en el sitio que definimos para aislamiento. Si es en su casa, la idea es que esté en un cuarto y que evite el contacto con el resto de las personas. Ya para terminar, ¿cierto? Pues hemos hablado toda la importancia y todos los efectos que tenemos para proteger a nuestros colaboradores, a nuestro equipo de trabajo. Pero tenemos que ser conscientes que en caso de tener un caso de COVID o de no cumplir las reglamentaciones que cada uno de los gobiernos da, podemos tener problemas. Si yo llego a tener una persona infectada dentro de mi planta, es muy posible, ¿cierto?, que la autoridad no cierre esa planta. Y si esa fue la planta que yo definí que era la óptima para surtir las obras que tienen permiso de trabajar en este momento, pues voy a tener un problema porque voy a tener que hacerlo desde otra planta que no era la óptima, que voy a tener que arrancar y hacer todo el proceso que vimos, ¿cierto? En algunos países hay inspectores
¿cierto?, del Estado, que están yendo a aquellas operaciones que les está permitido trabajar a revisar el cumplimiento de todas las normas y todas las disposiciones que les han impartido para trabajar, y si encuentran de que no las están cumpliendo, cierran la planta, ¿cierto? Van a tener investigaciones en caso de un positivo de cuál fue la ruta de contagio, si fue una ruta de contagio que dentro de los colaboradores o fue la persona que en su casa se infectó, ¿cierto? Va a haber, después de ocurrido un evento, y Dios no lo quiera, que haya un fallecimiento, va a haber juicios de responsabilidad, ¿cierto? De que por qué no tomó las medidas, y por si todo eso no nos preocupara, pues yo creo que ninguno quiere tener en su conciencia que una persona que es amiga nuestra, que trabaja con nosotros, fallezca por COVID, por una situación que yo hubiera podido prevenir para su contagio. Por favor, lo que ustedes necesiten, ahí les dejo mis contactos, me encuentran en mis redes sociales, o ahí está mi WhatsApp, o en la página de Preventio, que es mi empresa. Ahí me pueden ubicar cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier inquietud, cualquier caso específico, ya sea ante COVID o en general, cómo se hace gestión de riesgos en una operación de concreto. Con el mayor gusto estoy para servirles. Muchas gracias. Perdón, hay y muchos de estos, de todo lo que les he dicho, a través de la federación, ¿cierto? Se hizo, perdón un momentico, una guía, ¿cierto? La cual, a Dios gracias, se ha traducido a más de 6 idiomas, ¿cierto? En la página de la Federación Iberoamericana de Hormigón, ¿cierto? La pueden encontrar, ¿cierto? Y en la cual muchas de las recomendaciones que les he dado en esta conferencia están. Fue una guía que trabajamos conjuntamente con varias empresas del sector, ¿cierto? Y que permiten pues tener una guía fácil y didáctica para entregárselo a nuestros colaboradores de qué hacer en la operación de concreto. Inició en Iberoamérica, ¿cierto? La tomó el Reino Unido, la tomó Puerto Rico, la tomó Portugal, está traducida también a Turquía, a turco, si mal no estoy, ¿cierto? Y ya se volvió como un estándar de trabajo en las operaciones de concreto. Entonces, como les digo, en la página de la Federación Iberoamericana de Hormigón, ahí la pueden encontrar y bajar. Muchas gracias. Ahora, bueno, muchas gracias, Carlos Mauricio, por la presentación del día de hoy. Coloqué en el link o en el chat, coloqué el link para el próximo lunes, para la presentación que tenemos de Amparo Bocanegra, de Liderando la Incertidumbre, del rol que tiene el jefe de planta en este tema. Para las personas que tuvieron inconveniente, entonces ya tienen el link, por favor, es copiar, pegar, y el lunes pueden ingresar directamente. Si no, les llegará igual un correo. Si no llega el correo, eso es para que tengan el link. Les debe llegar un correo, o igual registrarse en la página. Bueno, tenemos unos minutos para preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta por el chat, la puede formular. Y le agradecemos mucho pues a Carlos Mauricio por haber compartido los consejos. Tuvimos 200 personas participando el día de hoy. Entonces, mucho nuestro agradecimiento por ese conocimiento que nos trajo. Y bueno, no sé si hay preguntas. Alguien preguntó por ahí, ¿los lavamanos metálicos? ¿Los lavamanos metálicos son recomendables para el lavado de manos? Pregunta José Javier Herrera. A ver, déjame ver.
Mira, lo más importante que el material, porque hay, a ver, esto es un virus nuevo, hay mucho desconocimiento del comportamiento, entonces uno ve N artículos que dice que en el metal dura más, otros dicen que en el metal dura menos, ¿cierto? Ahí lo importante es de que pues el lavamanos, pues nos lavamos las manos en ese lavamanos, pero tiene que tener una rutina de limpieza y de desinfección ese lavamanos, ¿cierto? Porque no está claro cuánto dura el virus en los materiales. Sin embargo, si yo tengo el virus en mis manos y yo me lavo muy bien con jabón las manos, ¿cierto? Lo que estoy haciendo es destruyendo el virus y la probabilidad de que se me quede en el lavamanos es muy pequeña. Ok. ¿Cómo se podría desinfectar el personal que ingresa a laborar a cada planta en cuanto a su ropa de trabajo? Yo he visto, Carlos Mauricio, unos temas con ozono estos días. Yo no sé si eso funciona o no funcione, pero acá están preguntando, ¿qué tan efectivos son las cabinas de desinfección? El túnel de desinfección y qué químico es recomendable. Están Mira, preguntando bastante estamos... Sí, Adelante. mira, cualquier cosa que se haga, ¿cierto? No sobra. Insisto, la efectividad, hay que hacer estudios, ¿cierto? Muy detallados de los mismos, ¿cierto? Pero entre no hacerlo y hacerlo, ojalá lo puedan hacer, ¿cierto? Cualquier cosa, acuérdense que el virus, ¿cierto? Hay una discusión muy fuerte si es o no es un ser vivo, pero el virus lo que es un conjunto de proteínas con una cubierta de grasa. Cualquier cosa que acabe la grasa es bueno aplicarlo. Por eso nos han dicho hasta la saciedad, el jabón es la mejor forma, ¿cierto? Hasta uno podría llegar al extremo como ayer estaba escuchando una conversación de un médico en Nueva York, donde el protocolo que ellos tienen es, dejan su ropa afuera antes de entrar a la clínica, hay unas cabinas, hicieron unas adecuaciones, ¿cierto? Pasan por un túnel de desinfección y saliendo de ese túnel tienen su nueva ropa. Lo que pasa es que ahí tienen solo dos ambientes. En la operación de concreto pues estaría entrando y saliendo muy complicado de manejarlo. Qué pena no poder dar una respuesta de sí o no, ¿cierto? Pero es que estamos aprendiendo hasta ahora del virus. Ok. Bueno, muchas gracias a todos los que participaron. Los invitamos nuevamente el lunes. Vamos a enviar un link con la presentación, con esta presentación que les debe llegar. Y estamos, para facilitar a todos, estamos mirando cómo colocar eso en la página de la federación. Esta es la dirección. El lunes, si hay algún inconveniente para el ingreso, está el correo también de Vicente Gaviria, de gaviria@socreto.org.co, que va a tener el link. El link, digamos que ya se los colocamos. Yo creo que lo voy a poner otra vez aquí. Ahí lo tenemos. A las 10 de la mañana va a ser la reunión de lunes. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Ok, Autir.